Enciende la cámara ahora. El escalofriante mensaje de un número desconocido me golpeó como un puñetazo durante la cena con mi hija. Su risa llenó la habitación, cálida y familiar, pero el mensaje prometía caos. Cuando me agarró la mano para tomar mi teléfono, la puerta se abrió de golpe. No creerás quién vino. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos dónde estás escuchando en los comentarios. Me temblaban las manos al sostener el cheque. La firma parecía mía, pero las marcas del bolígrafo se tambaleaban donde alguien se había esforzado demasiado por copiar mi floritura final. $5.000 a nombre de nadie. Fechado hace 3 días. Nunca había escrito este cheque. La puerta de la cocina crujió detrás de mí. Emily entró, con el bolso de diseño colgado al hombro, las llaves tintineando en sus dedos con manicura. Se quedó paralizada al verme en la mesa. «Papá, ¿qué haces con Emily?» Levanté el cheque más alto, con la voz más firme de lo que sentía. «Esto es obra tuya, ¿verdad?» «Está claro que esta firma no es mía». Su rostro palideció. Dio un paso adelante, alcanzando el papel. «Papá, no es lo que piensas. Solo necesitaba». Retiré el cheque, poniéndome de pie tan rápido, que mi silla raspó contra el suelo. «Falsificaste mi firma». «Escúchame». Su voz se quebró. «Estoy en problemas, ¿de acuerdo? Problemas reales. Las facturas se están acumulando y no podía volver a pedírtelo después de la última vez. Así que decidiste robarme». La compostura de Emily se hizo añicos. Se agarró al borde de la encimera de la cocina, con los nudillos blancos. «No es robar. Eres mi padre. Sabía que me ayudarías si lo entendías». «¿Entendido? ¿Qué? ¿Que mi hija es una criminal?» La palabra la golpeó como una bofetada. Sus ojos brillaron con algo peligroso. ¿Una criminal? ¿En serio? Después de todo lo que he pasado desde que murió mamá, ¿crees que quería esto? Mi pecho se encogió. La muerte de Margaret había sido dura para ambas. Pero Emily había entrado en una espiral que no podía seguir. El juego, las compras, las mentiras sobre a dónde iba el dinero. Tu madre siempre se preocupó de que amaras el dinero más que a las personas. Dije en voz baja. No. La voz de Emily se volvió fría. No te atrevas a meter a mamá en esto. Ella lo habría entendido. Me habría ayudado falsificando cheques, mintiendo a los bancos. Emily me miró fijamente un largo rato. Luego se rió, pero sonó rota. ¿De verdad crees que se trata de un solo cheque? De verdad que no tienes ni idea, ¿verdad? Algo en su tono me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Se dio la vuelta y caminó hacia la sala. Olvídalo. Olvídalo todo. La seguí, todavía agarrando el cheque. Emily, ¿qué querías decir? Que no sé. Estaba metiendo cosas en su bolso. El cargador del móvil de la mesa de centro. Un frasco de perfume de la repisa. Moviéndose con la eficiencia espasmódica de alguien que se prepara para correr. Emily, respóndeme. ¿Quieres respuestas? Se dio la vuelta, con los ojos encendidos. Bien. Esta no es la primera vez, papá. Ni de cerca. Y, sinceramente, no lo siento. Te sientas en esta casa contando tus centavos mientras yo me ahogo. Bueno, felicidades. Por fin me atrapaste. La habitación se inclinó. Sentía las piernas débiles. ¿Qué dices? Digo que nunca me entendiste. Mamá sí, pero tú solo juzgas. Siempre solo críticas, nunca soluciones. Cerró la cremallera de su bolso con fuerza. Ya no tengo que dar explicaciones a alguien que me ve como una decepción. ¿Cuántas veces? Mi voz salió como un susurro. Emily se detuvo en la puerta principal, con la mano en el pomo. Me miró con algo que podría haber sido lástima. Más de lo que quieres saber, papá. Mucho más. La puerta se cerró de golpe tras ella. A través de la ventana, la vi caminar a grandes zancadas hacia su coche, con los tacones resonando en la entrada. El motor rugió y ella se fue.
Me quedé solo en mi sala de estar, todavía con el cheque que lo había empezado todo. Afuera, el perro de un vecino ladró una vez y luego se quedó en silencio. El vagón del metro se balanceó debajo de mí al entrar en la estación del distrito financiero. Apenas había dormido, las palabras de Emily resonaban en mi cabeza. Más de lo que quieres saber. El cheque pesaba en el bolsillo de mi chaqueta, doblado y vuelto a doblar hasta que las arrugas se suavizaron. Necesitaba saber qué tan profundo era. El edificio del banco se extendía 40 pisos hacia el cielo gris de la mañana. Dentro, los suelos de mármol reflejaban luces fluorescentes, y el ajetreo de los negocios matutinos me rodeaba. Pedí ayuda para revisar el historial de mi cuenta. El señor Harper. Una mujer de unos 30 años se acercó y me ofreció la mano. Soy Sarah Wilson, especialista en préstamos. Entiendo que tiene algunas preguntas sobre su cuenta. Nos sentamos en su escritorio, separados por pilas ordenadas de papeles y una pantalla de ordenador que ella inclinó hacia mí. Saqué el cheque con dedos temblorosos. Lo encontré ayer en mi cocina. No lo escribí. Sarah examinó el cheque. Su sonrisa profesional vacilando ligeramente. Ya veo. Permítame abrir el perfil completo de su cuenta. Sus dedos tecleaban. Señor Harper, tiene un préstamo activo de $500.000. Las palabras me cayeron como agua helada. Es imposible. Nunca pedí un préstamo así. Lo aprobaron hace 6 meses. Giró la pantalla hacia mí. Aquí está tu firma en todos los documentos. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos al ver las imágenes digitales. La firma era idéntica a la mía, pero no recordaba nada de estos papeles, estas fechas, estas cantidades. Esto es una falsificación. Mi voz sonaba extraña, distante. Mi hija, Dios mío, ¿qué ha hecho? La expresión de Sarah se suavizó. Señor Harper, lo siento mucho. Esta es una situación muy grave. Si estas firmas son fraudulentas, tenemos que mostrármelo todo. Durante los siguientes 20 minutos, me guió por un sendero de destrucción financiera. El préstamo de $500.000 era solo el principio. Había tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, préstamos más pequeños, adelantos de efectivo, todos con mi firma falsa, todos aprobados porque mi historial crediticio era impecable antes de que esto comenzara. La exposición total es de aproximadamente $700.000, dijo Sarah con suavidad. Se me nubló la vista. 700.000 todos mis ahorros para la jubilación, el valor de mi casa, todo lo que Margaret y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. Se esfumó. ¿Cuándo empezó esto? La primera transacción fue hace 11 meses. Una pequeña tarjeta de crédito de solo $5.000. Luego se intensificó. 11 meses, justo después del funeral de Margaret, cuando Emily estaba tan devastada, tan perdida. Mientras intentaba consolarla, ella había estado planeando esto. ¿Qué opciones tengo? Sarah me entregó un fajo de copias en papel. Tendrá que presentar una denuncia policial por robo de identidad. El banco investigará. Pero señor Harper. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Este nivel de fraude sistemático, especialmente por parte de un familiar, va a ser complicado. Me puse de pie con las piernas temblorosas, apretando los documentos contra el pecho. El aire acondicionado del banco se sentía gélido en la piel. Gracias, logré. Señor Harper, debo informarle que algunos de estos préstamos ya están en mora. Pronto recibirá notificaciones legales. El ascensor de bajada pareció eterno. Cuando por fin pisé la acera, el calor del verano me golpeó como un muro. La gente pasaba a raudales, hablando por teléfono, llevando café, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba a mi alrededor. Miré los papeles que tenía en las manos. Pruebas de la traición de mi hija impresas en blanco y negro. Mis llaves golpearon la encimera de la cocina con un ruido seco. La casa se sentía diferente ahora. Como entrar en la escena de un crimen. Extendí los documentos bancarios sobre la misma mesa donde había encontrado el primer cheque hacía apenas 24 horas. $700.000. Ordené los papeles cronológicamente, creando una cronología del engaño de Emily.
Noviembre de 2024, primera tarjeta de crédito. Diciembre, préstamo personal de 20.000. Enero, otra tarjeta de crédito. Febrero, el gran premio, la hipoteca de $500,000 contra mi casa. Mi casa. La que Margaret y yo compramos de recién casadas, donde criamos a Emily. Donde Margaret murió en nuestra habitación de arriba. Entré en la sala de estar, necesitando ver su rostro. La fotografía de Margaret me sonrió desde la repisa de la chimenea. Tomada en nuestro 30º aniversario. Llevaba su vestido azul, el que Emily luego tomó prestado y nunca devolvió. ¿Qué me dirías que hiciera?, pregunté a la habitación vacía. Margaret siempre había descubierto el encanto de Emily. Ama el dinero más que a las personas, dijo una vez, después de que Emily pidiera prestados $200 y desapareciera durante una semana. Un día eso va a destruir a alguien. Defendí a nuestra hija, luego llamé a Margaret demasiado dura, demasiado sospechosa. Ahora entendía que me había estado protegiendo. De vuelta en la cocina, saqué un bloc de notas y empecé a escribir. Mis opciones eran limitadas y todas dolorosas. Podía llamar a la policía. Presentar cargos por robo de identidad y fraude. Emily probablemente iría a la cárcel, o podía intentar manejar esto en privado, exigirle que hiciera los pagos, salvar de alguna manera nuestra relación. Pero las cifras contaban una historia diferente, incluso si Emily quería devolverlo, lo que parecía improbable dada su reacción de ayer. No tenía $700,000. Nadie acumula ese tipo de deuda por accidente. Esto era un robo sistemático y calculado. Cogí mi teléfono, busqué la información de contacto de Emily. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. ¿Qué esperaba que pasara? Que rompiera a llorar, se disculpara, prometiera arreglarlo todo, que nos abrazaríamos y lloraríamos juntas como había estado en el funeral de Margaret. La mujer que salió de esta casa ayer no era esa persona. La mujer que falsificó mi firma docenas de veces, que hipotecó mi casa sin mi conocimiento, que me miró a los ojos y me llamó prejuiciosa. Esa mujer era una desconocida, pero seguía siendo mi hija. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. El columpio de la infancia de Emily seguía en el patio trasero, oxidado, pero intacto. Lo construí yo misma cuando cumplió 7 años. Pasé 3 fines de semana asegurándome de que cada tornillo estuviera bien sujeto. La ironía no se me escapó. Había pasado toda su vida intentando mantenerla a salvo, y se había convertido en la persona de la que necesitaba protección. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi antiguo compañero, Mike. No he sabido nada de ti en semanas. Café esta tarde. Mike Reynolds. 25 años en la policía de Nueva York. Jubilado ahora, pero aún afilado como una cuchilla. Había visto todo tipo de tragedias familiares, todo tipo de traiciones. Tal vez él sabría qué hacer cuando tu propio hijo te destruye la vida. Volví a levantar el teléfono, pero en lugar de llamar a Mike, me encontré mirando el número de Emily. Necesitaba saber que lo había descubierto todo. Necesitaba saber que esto no iba a desaparecer. Ya fuera que llamara a la policía o intentara arreglar algo, ella tenía que entender la magnitud de lo que había hecho. Mi dedo se movió hacia su contacto. Una llamada iniciaría una conversación que cambiaría todo entre nosotros para siempre. Pero el silencio no haría que la deuda desapareciera ni que las firmas fueran menos falsificadas. Marqué el número y lo escuché sonar. 24 horas después, miraba el contacto de Emily en la pantalla de mi teléfono. Los documentos bancarios estaban esparcidos sobre la mesa de la cocina como pruebas en la escena de un crimen. Había ensayado lo que iba a decir una docena de veces, pero mi dedo aún temblaba sobre el botón de llamada. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. ¿Qué quieres, papá? Su voz tenía el mismo tono frío de nuestra última conversación. Emily, sé lo del préstamo de $500,000. Explícamelo. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír un televisor. De fondo, algún programa de comedia con risas enlatadas que resultaba obsceno dadas nuestras circunstancias. ¿Qué préstamo?, preguntó finalmente, pero algo en su tono había cambiado. La incertidumbre se apoderó de donde antes había estado la confianza. Los $500,000 que pediste prestados con mi casa como garantía.
El banco me lo mostró todo. Papá, estás exagerando. Son solo dificultades financieras temporales. ¿Temporales? Apreté el teléfono con más fuerza, alzando la voz. Tengo 12 documentos falsificados aquí, Emily. 12 tarjetas de crédito. Préstamos personales, adelantos de efectivo, $700.000 en total. La televisión se quedó en silencio. La imaginé tomando el control remoto con manos temblorosas, igual que yo tomé ese primer cheque. ¿Fuiste al banco? Su voz salió débil, como la de la niña que solía pedir cuentos para dormir. Tenía que saber qué tan grave era esto, y ahora lo sé. Tomé uno de los documentos y lo leí. 15 de noviembre de 2024. Préstamo personal de 20.000. 3 de diciembre. Otra tarjeta de crédito. Enero. P. La palabra salió seca. P. Vale. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos. Hipotecaste mi casa, Emily. La casa que tu madre y yo compramos juntas. Donde murió. Donde planeaba vivir mis últimos años. Siempre piensas solo en el dinero. Mi voz se volvió cruel de nuevo. ¿Qué hay de lo que he estado pasando? ¿Qué hay de mis problemas? Apreté el puño con la mano libre. ¿Tus problemas? Tú los creaste robándole a tu propio padre. Yo no robé. Solo necesitaba ayuda. Y siempre eres tan tacaño con todo. Mamá tenía razón sobre ti. La mención de Margaret me impactó. Ni te atrevas a mencionar a tu madre. Se avergonzaría de en qué te has convertido. ¿Avergonzado? Ella me entendía. Sabía lo que era necesitar cosas, desear una vida mejor. Nunca nos entendiste a ninguno de los dos. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la señora Chen, de al lado, regaba su jardín, viviendo su vida tranquila mientras la mía explotaba a mi alrededor. Tu madre me advirtió sobre tu relación con el dinero. Dije en voz baja. Dijo que lo amabas más que a la gente. Te defendí entonces. ¿Dijo eso? La voz de Emily se quebró. Dijo que un día destruiría a alguien. Pensé que se refería a ti. Nunca imaginé que se refería a mí. Papá, escucha. No, tú escucha. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Confié en ti. Después de que tu madre murió, intenté estar ahí para ti. Te di dinero cuando me lo pediste. Nunca cuestioné a dónde fue. Y así es como me lo pagas. No entiendes la presión que tengo. Las facturas, los pagos, la presión que creaste. Tenía una jubilación sencilla planeada. Suficiente dinero para vivir cómodamente. Tal vez hacer un viaje del que Margaret y yo siempre hablamos. Ahora podría perderlo todo porque mi propia hija es una delincuente. Yo no soy una delincuente. Falsificaste mi firma docenas de veces. Pediste préstamos a mi nombre. Robaste $700.000. ¿Cómo se llama eso? La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración. Una respiración pesada y enojada que me recordó sus rabietas de niña. Yo lo llamo supervivencia, dijo finalmente. Y si no puedes entender eso, entonces tal vez mamá tenía razón sobre algo más que solo dinero. ¿Qué se supone que significa eso? Descúbrelo tú mismo. La línea se cortó. Me quedé de pie sosteniendo el teléfono silencioso, mirando la pantalla negra que reflejaba mi rostro cansado. A lo lejos, oía a niños jugando en el patio trasero de alguien, sus risas impregnaban el aire de la tarde. $700.000. Mi hija, mi única familia. Dejé el teléfono junto a los documentos e intenté averiguar qué vendría después. A la mañana siguiente, subí las escaleras que me resultaban familiares hasta el apartamento de Mike, agarrando una carpeta manila llena de documentos bancarios. Sentía las piernas pesadas, como si caminara por aguas profundas. Apenas había dormido después de que Emily me colgara. Mike contestó al segundo golpe, su rostro curtido se arrugó con una preocupación inmediata. Ion, te ves fatal. Necesito hablar con alguien que entienda a los criminales.
Se hizo a un lado, indicándome que entrara en su pequeña cocina. El café se filtraba en la encimera, llenando el aire de una familiar comodidad. Mike siempre había sido una presencia constante. 25 años en la policía de Nueva York, ahora jubilado, pero todavía afilado como una navaja. ¿Qué pasa? Me senté en su mesa de madera desgastada y abrí la carpeta. Los papeles se desparramaron como acusaciones. Mike, no sé qué. ¿Qué hacer? Es mi hija. Sirvió 2 tazas de café, solo para los dos, y se sentó frente a mí. Sus ojos grises, los mismos que habían interrogado a innumerables sospechosos, se centraron en los documentos. Empezar desde el principio. Y así lo hice. El cheque falso en mi cocina, la visita al banco, el horrible descubrimiento de un fraude sistemático. Mike escuchaba sin interrumpir, cogiendo de vez en cuando un papel para examinarlo con más atención. $500,000, dijo finalmente, dejando un documento de préstamo. John, esto es un delito grave. No es robar en tiendas ni emitir un cheque sin fondos. Pero no puedo meter a mi propia hija en la cárcel. Mike se recostó en su silla, observándome con la paciencia de quien ha escuchado todas las tragedias familiares imaginables. Y ella puede destruirte financieramente. ¿Has pensado en eso? Pasé toda la noche en la cama mirando al techo donde Margaret y yo solíamos planear nuestro futuro juntos. Dame un poco más de tiempo. Tal vez recupere la cordura. ¿Tiempo para qué? ¿Para falsificar más firmas? ¿Para arreglar esto de alguna manera? Mike se levantó, caminando a la ventana de su cocina, que daba a la misma calle de Brooklyn donde ambos vivimos durante décadas. John, en mi experiencia, la gente que comete este nivel de fraude no se vuelve consciente de repente. No es una delincuente callejera. Es mi hija, que te robó $700,000. Se giró para mirarme. Familia o no, eso es un delito grave de fraude. Múltiples cargos. Lo observé organizar los papeles en pilas ordenadas. Sus instintos policiales se apoderaron de él. Documento a documento, estaba construyendo un caso, probablemente sin siquiera darse cuenta. ¿Qué harías?, pregunté. ¿Si fuera mi hija? Mike volvió a sentarse, su expresión se suavizó ligeramente. Me gustaría creer que ellos también podrían cambiar. Pero también me protegería. ¿Cómo? Presentar una denuncia policial. Documentar esto oficialmente. Incluso si no presenta cargos de inmediato, necesita protección legal. La idea de caminar hasta una comisaría, de decirles a desconocidos que mi hija era una ladrona, me revolvió el estómago. No puedo. Todavía no. Mike asintió lentamente, pero capté algo en su expresión. Un cálculo rápido, el tipo de mirada que solía poner al planear cómo abordar un caso difícil. De acuerdo, dijo. Pero John, prométeme algo. No dejes que te convenza de ninguna estupidez. No firmes nada. No le des acceso a más cuentas. No lo haré. Y mantén estos documentos a salvo, señaló los papeles. Son tu única prueba. Reuní todo en la carpeta, repentinamente exhausto. Mike me acompañó hasta la puerta, su mano pesada sobre mi hombro. Eres un buen padre, dijo, pero a veces los buenos padres tienen que tomar decisiones difíciles. Caminé a casa lentamente, con la carpeta bajo el brazo como un escudo. Detrás de mí. No vi a Mike regresar a su cocina. No lo vi coger el teléfono. No vi la expresión decidida que cruzó su rostro curtido. Algunas decisiones, estaba a punto de aprender, se toman por ti. Pasaron 3 días en silencio. Esperé junto al teléfono, esperando que Emily llamara con una explicación, una disculpa, alguna señal de que la hija que había criado aún existía en algún lugar dentro de un extraño que me había colgado. El jueves por la noche, mientras picoteaba la cena del microondas, sonó mi teléfono. El nombre de Emily iluminó la pantalla. Hola, papá. Su voz era completamente diferente, suave, vacilante, casi tímida. He estado pensando en nuestra última conversación. Casi se me cae el teléfono. No esperaba saber de ti. Lo sé, y lo siento.
Estaba enojada y asustada, y dije cosas que no quería decir. Hizo una pausa y pude oírla respirar temblorosamente. He estado haciendo mucha introspección estos últimos días. Mi corazón comenzó a latir con fuerza con algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. ¿Y tú? Me doy cuenta de que te lastimé. Te lastimé de verdad. Y quiero arreglarlo todo. Su voz tenía el mismo tono que usaba de niña cuando rompía algo y quería arreglarlo antes de que me diera cuenta. Yo también quiero eso, cariño. ¿Puedes venir a cenar mañana por la noche? Cocinaré tu plato favorito. Ese asado con las zanahorias que siempre te encantaban cuando lo hacía mamá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El asado de Margaret. Emily no lo había cocinado desde el funeral. Claro, sabía que con el tiempo lo entenderías. Lo entiendo. Y papá, trae todos esos papeles del banco. Lo revisaremos todo juntos y veremos cómo arreglar este lío. El alivio que me inundó fue tan intenso que tuve que sentarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Mañana a las 7. Vale. ¿Y papá? Sí. ¿Te quiero? Sé que no lo digo lo suficiente, pero te quiero. Después de que colgó, me senté en la cocina sonriendo como una tonta. La Emily que me había llamado era la Emily que recordaba. Pensativa, arrepentida, dispuesta a asumir la responsabilidad. La mujer dura de nuestra conversación anterior debía de hablar con miedo. Con pánico a que la descubrieran. La gente puede cambiar, sobre todo cuando se da cuenta de lo mucho que puede perder. Pasé el día siguiente planeando lo que diría, cómo trabajaríamos juntos para resolver el lío financiero. Tal vez podría conseguir un préstamo de su empresa, o podríamos. Acordamos un plan de pagos con los bancos. Lo importante era que lo afrontaríamos juntos como familia. A las 6:30, cargué la carpeta Manila en mi coche y conduje hacia Manhattan. El tráfico era fluido y encontré aparcamiento justo enfrente del edificio de Emily. Todo parecía ir tomando forma. Mientras subía en el ascensor a su piso, me sorprendí tarareando. Algo que no había hecho desde que Margaret murió. El olor a carne asada me invadió en cuanto Emily abrió la puerta. Y por un momento, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo. Papá me abrazó fuerte, y noté que se había peinado como a Margaret le gustaba. Me alegra mucho que hayas venido. La mesa estaba puesta con su porcelana fina, con velas titilando entre las copas de vino. Incluso se había puesto el vestido que le había comprado la Navidad pasada. Esto se ve maravilloso, M. Quería que fuera especial, un nuevo comienzo para nosotras. Me quitó la carpeta de las manos y la dejó con cuidado en la mesita auxiliar. Veremos todo esto después de cenar, ¿vale? Quiero entenderlo todo. Le apreté la mano, abrumada de gratitud porque mi hija había vuelto conmigo. No tenía ni idea de que me estaba tendiendo la trampa perfecta. Me desperté antes del amanecer, pensando de inmediato en la cena de esa noche. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza agitándose en mi pecho. Emily quería arreglar las cosas. Mi hija estaba volviendo a mí. La rutina matutina se sentía diferente, con un propósito. Elegí mi mejor traje azul marino, el que Margaret siempre decía que rejuvenecía mis ojos, y lo planché con cuidado. Cada pliegue tenía que estar perfecto para esa noche. Después del desayuno, saqué nuestros álbumes de fotos familiares, algo que no había hecho desde el funeral de Margaret, página tras página de la infancia de Emily. Su primer día de colegio, los dientes delanteros que le faltaban en las fotos de Navidad, su graduación del instituto con esa sonrisa radiante. ¿Dónde se había metido esa dulce niña? Allí estaba a los 7 años, con una flor en el pelo por ayudar a Margaret a hornear galletas. Y a los 15, poniendo los ojos en blanco ante mi cámara, pero riendo a pesar de todo. Ella misma. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. En algún momento entre sus años universitarios y ahora, la hija que conocía había desaparecido, reemplazada por alguien lo suficientemente desesperado como para robarle a su propio padre. Esta noche la recupero, le dije a la foto de Margaret en la repisa. Al mediodía, había organizado todos los documentos bancarios en orden cronológico. Cada papel contaba parte de la historia de la desesperación de Emily.
Pero esta noche también contarían la historia de nuestra reconciliación. Resolveríamos esto juntas, crearíamos un plan de pagos, reconstruiríamos nuestra relación desde la honestidad. La floristería de la Séptima Avenida tenía rosas blancas. Las favoritas de Emily desde pequeña. Margaret solía comprarlas para su cumpleaños todos los años. ¿Una ocasión especial?, preguntó la anciana detrás del mostrador. Me estoy reconciliando con mi hija. Su rostro se iluminó. ¡Qué maravilloso! Estas serán perfectas. Seleccioné una docena y le pedí que las envolviera en papel amarillo pálido. Emily solía decir que el amarillo era el color de los nuevos comienzos. La tarde transcurrió lentamente. Volví a limpiar la casa, aunque ya estaba impecable. Revisé mi apariencia en él. Me miré al espejo una docena de veces. Practiqué lo que diría. Emily, podemos superar cualquier cosa juntas. Te quiero más de lo que jamás sabrás. A las 5, pedí un taxi. Guardé los documentos en mi viejo maletín de cuero, y acuné las flores con cuidado en mis brazos. El anillo de compromiso de Margaret, que había estado guardando para el día de la boda de Emily, fue al bolsillo de mi chaqueta. Tal vez esta noche se lo daría de todos modos, como símbolo de la confianza restaurada. El viaje en metro a Manhattan se sintió eterno. Otros pasajeros pasaron apresurados, perdidos en sus propias vidas, mientras yo aferraba el maletín que contenía las pruebas de los crímenes de mi hija y nuestro camino hacia el perdón. El edificio de Emily se alzaba ante mí, vidrio y acero extendiéndose hacia el cielo que se oscurecía. Miré mi reloj. 6:55 de la tarde. El momento perfecto. En el ascensor, mi reflejo me devolvió la mirada, esperanzado, nervioso, aún creyendo que el amor podía con todo. Las flores llenaron el pequeño espacio con su dulce aroma, prometiendo nuevos comienzos. Esta noche, todo sería diferente. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar a Emily esperando en la puerta de su casa. Deslumbrante con el vestido azul que le había comprado la Navidad pasada. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con una calidez genuina. Papá, te ves maravilloso. Tomó las flores, hundiendo la cara en los pétalos. Rosas blancas, recordabas. Su apartamento olía a carne asada, tal como lo habían prometido. La mesa del comedor estaba puesta con su porcelana fina, velas parpadeando entre copas de cristal. Por un momento, me sentí como si retrocediera en el tiempo a las cenas familiares de cuando Margaret vivía. Esto es precioso, M. Quería que esta noche fuera especial, un nuevo comienzo para nosotras. Me acompañó hasta el sofá, tomó mi maletín y lo colocó con cuidado en la mesita auxiliar. ¿Vino? ¿Tengo ese merlot que te gusta? Nos sentamos una frente a la otra en la elegante mesa, pero algo no encajaba. Emily no dejaba de mirar mi maletín, y noté facturas desperdigadas que asomaban por debajo de las revistas en su mesa de centro. Extractos de tarjetas de crédito, avisos de vencimiento, los restos del caos financiero apenas ocultos. La carne asada es igualita a la de mamá, dije, intentando recuperar la calidez de nuestra conversación telefónica. Encontré su receta. La sonrisa de Emily parecía forzada. Papá, sobre esos documentos que trajiste. Ya hablaremos de eso. Corté otro trozo de carne, saboreando los sabores familiares. Me alegra que volvamos a hablar. Yo también. Pero su pierna rebotó bajo la mesa. Una energía nerviosa que no pudo contener. ¿Cuánto dijiste que era el total? 700.000. Observé su rostro con atención, pero Emily, lo importante es que vamos a resolver esto juntos. Asintió rápidamente. Demasiado rápido. Absolutamente. Eso es exactamente lo que quiero discutir. Sus dedos tamborilearon contra su copa de vino. He estado pensando en la logística. Me alivia mucho que te lo tomes en serio. Oh, lo estoy. Emily se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a algo más calculador. Esto es lo que necesito de ti, papá. Para devolver ese dinero, necesitaré capital para empezar. Capital inicial para el plan de pago. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Semilla de dinero? Solo un pequeño préstamo, quizás $100.000 para empezar.
Tengo oportunidades de inversión que podrían generar los ingresos necesarios para pagarte rápidamente. El asado se convirtió en cenizas en mi boca. Emily, me debes $700.000. No vine aquí a prestarte más dinero. Pero, papá, piénsalo con lógica. Su voz adquirió el tono condescendiente que usaba de adolescente al explicar por qué necesitaba un toque de queda más tarde. No puedo ganar dinero para pagarte si no tengo dinero para invertir. Dejé el tenedor y miré a mi hija al otro lado de la mesa a la luz de las velas. ¿En serio me estás pidiendo más dinero? Te propongo una solución empresarial. La máscara de dulzura de Emily se estaba desvaneciendo. ¿Quieres que te devuelva el dinero, verdad? Así es como lo conseguimos. Emily, esto es absurdo. Me robaste. Falsificaste mi firma docenas de veces. Hipotecaste mi casa. ¿Y ahora quieres que te dé más? No es dar, es invertir. Su voz se alzó bruscamente. Estás siendo increíblemente miope con esto. Me aparté de la mesa, mi silla rozando el suelo de madera. Estoy siendo miope. Cometiste múltiples delitos. Todo lo que hice fue para sobrevivir. Emily también se levantó, su fight finalmente se quebró por completo. No tienes idea de la presión bajo la que estoy, lo que es vivir en esta ciudad, mantener una vida decente. Así que decidiste destruir la mía. Decidí usar recursos que, de todos modos, al final iban a ser míos. Hizo un gesto salvaje alrededor de su caro apartamento. Cuando mueres, lo heredo todo. Solo necesitaba acceder a una parte ahora. Las palabras me golpearon como golpes físicos. No era mi hija quien hablaba. Era una desconocida con el rostro de Emily, calculando fríamente mi muerte como una oportunidad de negocio. Fuera, dijo de repente. ¿Qué? Sal de mi apartamento. Llévate tu indignación moral y tu santurronería y vete. Emily se dirigió a la mesa auxiliar donde estaba mi maletín. Y llévate estos documentos. Alcancé el maletín, pero ella estaba más cerca. Nuestras manos chocaron en el asa de cuero. Dame eso, dije. No. Su agarre se apretó. Creo que me quedaré con esto. Nos quedamos allí, ambos agarrando el maletín, con las caras a centímetros de distancia. En sus ojos, no vi nada de la niña que solía pedir cuentos para dormir, solo frío cálculo y rabia apenas contenida. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Los agentes de policía se movían por el apartamento de Emily con precisión metódica, sus cámaras destellando mientras documentaban cada documento disperso. Me quedé junto a la ventana, observándolos trabajar, todavía sosteniendo mi teléfono con ese misterioso mensaje brillando en la pantalla. Señor Harper. El detective Morrison se me acercó, con su cuaderno listo. Necesitaremos una declaración formal sobre los crímenes cometidos contra usted. Asentí aturdido, incapaz de procesar lo rápido que todo había cambiado. Hacía una hora, había estado esperando la reconciliación con mi hija. Ahora estaba esposada, y desconocidos fotografiaban pruebas de su traición. Estos documentos se convertirán en evidencia en el enjuiciamiento, explicó Morrison, atacando cuidadosamente cada documento. Los originales con las firmas forjadas son particularmente importantes. ¿Estaré testificando en la corte? Lo más probable es que sí. Su testimonio será crucial para establecer la línea de tiempo y el alcance del fraude. Hizo una pausa, estudiando mi cara. ¿Está bien, señor? Esta ha sido una noche traumática. Traumático se sintió como un eufemismo. Detective, ¿cómo supiste venir aquí esta noche? ¿Cómo sabías sobre la cena? ¿El momento? Morrison intercambió una mirada con su compañero, luego sonrió ligeramente. Tienes amigos muy cariñosos, señor Harper. Alguien llamó a un consejo sobre el fraude financiero en curso y sugirió que esta noche sería el momento perfecto para hacer un arresto. Mis manos temblaron cuando la implicación me golpeó. ¿Un amigo te llamó? ¿Alguien con experiencia policial? Habían estado realizando su propia investigación y sintieron que era hora de la intervención oficial. Morrison me entregó su tarjeta de presentación. Coordinaron con nosotros para asegurarnos de que todo se manejara correctamente. ¿Mike? Tenía que ser Mike.
20 minutos después, me senté en la parte trasera de un taxi. El edificio de apartamentos de Emily se encoge detrás de nosotros mientras nos dirigimos hacia Brooklyn. El conductor intentó hablar pequeño sobre el clima, pero no pude concentrarme en nada excepto en las revelaciones que se asentan en mi pecho como una piedra. Mi amigo mayor había orquestado el arresto de mi hija. De vuelta a casa, me senté en mi sala de estar, rodeado de las mismas fotos familiares que había mirado esa mañana cuando había estado lleno de esperanza sobre la reconciliación. La cara de Margaret me sonrió desde el manto. Y me preguntaba qué pensaría sobre los eventos de esta noche. ¿Estaría orgullosa de que se hubiera servido justicia? Con el corazón roto que nuestra hija estaba en la cárcel, agradecida de que Mike me hubiera protegido cuando no podía protegerme, levanté mi teléfono, desplazándome al contacto de Mike. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamada, tal como lo había hecho cuando decidí enfrentar a Emily sobre el cheque de frases. Eso se sintió como una vida hace. El misterioso SMS todavía estaba en mi pantalla. Gire a la cámara. Va a haber un espectáculo ahora. Tenía mucho sentido. Mike había querido evidencia en vídeo de la confesión de Emily, sus demandas de más dinero. Su total falta de remordimiento. Había orquestado todo. Presioné el número de Mike y lo escuché anillo. Mike, organizaste el arresto, ¿no? No dudas en su voz. Sí, lo hice. Lo llamé a las 8 de la mañana después de una noche de insomnio mirando el techo. Su admisión directa todavía me golpeó como un golpe físico, a pesar de que había sabido que era cierto. Ion, nunca podrías haber hecho esto tú mismo, continuó de manera importante. La amas demasiado para ver con claridad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el día en que saliste de mi apartamento, podía ver que nunca presionarías los cargos, nunca te protegerías, así que decidí protegerte en su lugar. La voz de Mike llevaba la misma autoridad tranquila que había usado durante sus días de policía. La seguí durante 3 días. Seguiste a Emily. Ella estaba conociendo a otras víctimas potenciales, Ion. Hombres mayores en su mayoría. Ella ya estaba trabajando en sus próximos objetivos mientras te manipulaba por más dinero. Los papeles susurraron en su parte de la línea. Documenté todo, las reuniones, las ubicaciones, el patrón de comportamiento. Mi taza de café se sentó olvidada en la mesa de la cocina, se enfría, mientras que Mike explicó cómo había pasado esos días reuniendo evidencia como el detective que siempre había sido. Me puse en contacto con el detective Morrison el martes. Viejo colega mío, buen hombre. Le mostró los documentos que me había dado, además de mis fotos de vigilancia. Habían estado buscando a alguien que coincida con el perfil de Emily. El SMS anoche, ese eras tú. Necesitaba evidencia de vídeo de ella exigiendo más dinero de ti. Prueba de que ella no tenía intención de hacer restitución. Mike hizo una pausa. Estaba mirando desde el otro lado de la calle, Ion. Cuando la vi agarrar tu maletín, vi que la discusión se intensifica. Envié el mensaje de texto y llamé a Morrison. Caminé hacia mi ventana, mirando la tranquila calle de Brooklyn, donde Mike y yo habíamos sido vecinos durante 20 años. Podrías haberme dicho. No, no pude. Habrías tratado de detenerme o advertirte o encontrado alguna forma de sabotear tu propia protección. Su tono se suavizó ligeramente. Los amigos se protegen incluso cuando duele. Ella va a la prisión. Ella pertenece a la prisión. Ion, si no hubiera actuado, estarías en bancarrota dentro de un año. Ella te estaba sangrando y pasando a otras víctimas. ¿Cuántas personas mayores deberían sufrir porque no puedes enfrentar la verdad sobre tu hija? Las palabras picaron porque eran precisas. Hubiera seguido esperando, seguía creyendo que podría cambiar, hasta que me destruyó por completo. ¿Qué pasa ahora? Ahora testificas cuando llegue el momento. Dices la verdad sobre lo que ella te hizo. La fiscalía tiene un caso sólido. Probablemente le ofrecerán un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina, de repente agotado. No sé cómo sentirme sobre esto. Siéntete agradecido de que a alguien le importara lo suficiente como para hacer lo que no pudiste hacer tú mismo. La voz de Mike era gentil ahora. Siéntete aliviado de que tu futuro financiero sea seguro.
Siéntete orgullosa de que finalmente la estás responsable. ¿Vendrás a la audiencia conmigo? Por supuesto. Nos enfrentaremos juntos como hemos enfrentado todo lo demás a lo largo de los años. Después de colgar, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, procesando todo lo que Mike me había dicho. Había arriesgado nuestra amistad para salvarme de mi propia incapacidad para ver a Emily claramente. Había usado sus habilidades y contactos profesionales para protegerme cuando estaba demasiado comprometido, emocionalmente para protegerme. Margaret siempre había dicho que Mike era el mejor amigo que una persona podría tener. Ahora entendí por qué. 3 semanas después, Mike me recogió en su antiguo Honda, y condujimos juntos hacia el Tribunal Federal en Manhattan para la audiencia de sentencia de Emily. El Palacio de Justicia Federal se levantó ante nosotros como un monumento a las consecuencias. Sus columnas de piedra caliza se dieron cuenta del cielo de la mañana de julio. Mike y yo subimos los escalones juntos. Mi mejor traje se sintió formal y extranjero después de semanas de ropa casual y noches de insomnio. ¿Listo para esto?, preguntó Mike, enderezando su propia corbata. Tan listo como puedo estar. En el interior, la sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y serios. Emily se sentó en la mesa del acusado con un mono naranja, su cabello se retiró severamente. No se parecía a la mujer pulida que me había servido la cena hace 3 semanas. Ella no me miró cuando entré. La jueza Patricia Thornton lo presidió con una autoridad tranquila, su cabello gris y gafas con borde de alambre dándole la apariencia de alguien que había visto todo tipo de humanos fallar. Y no se sorprendió por nada de eso. Señor Harper, dijo que cuando llegó a hablar mi turno, ¿le gustaría proporcionar una declaración de impacto de la víctima? Me paré en piernas inestables, el discurso preparado temblando en mis manos. Su honor, mi hija me robó $700,000 de mí durante el curso de 11 meses. Ella forjó mi firma, abierta las cuentas de mi nombre y la hipoteca y mi casa sin mi conocimiento. Manipuló mi amor por ella y no mostró remordimiento hasta que fue atrapado. Estaba desesperado y tomé decisiones terribles. Calculado, practicado durante semanas bajo custodia. La sentencia del juez Thornton fue integral y final. Emily Harper, usted es sentenciado a 4 años en prisión federal por robo de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. También se le ordena proporcionar una restitución completa a la víctima por un monto de $700,000. El gavel cayó con un sonido como una puerta que cerraba para siempre. Mientras llevaban a Emily, ella finalmente me miró. Espero que seas feliz ahora, dijo en voz baja. Espero que aprendas responsabilidad, respondí. Fuera del tribunal, Mike y yo caminamos lentamente por los escalones, el calor del verano se lavó sobre nosotros como una ola de limpieza. Se ha servido justicia, amigo, dijo Mike simplemente. Asentí, sintiendo algo que no había experimentado en meses. ¿Paz? No felicidad. No había nada feliz en ver a su hijo enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Pero la paz finalmente después de meses de manipulación y mentiras. Gracias, le dije a Mike, por hacer lo que no podía hacer. Para eso están los amigos. Caminamos hacia su auto, dos viejos quien había aprendido que a veces proteger a alguien significa negarse a permitir sus peores impulsos. Margaret lo habría entendido. Ella siempre había sabido que el amor sin límites no era amor en absoluto. Era solo otra forma de daño. Emily le serviría tiempo, pagaría su deuda y, con suerte, aprendería algo sobre la responsabilidad. Reconstruiría mi seguridad financiera y avanzaría con el conocimiento de que finalmente había elegido justicia por lealtad equivocada. Las escamas se habían equilibrado por fin. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.